¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el 10 de mayo, una fecha cargada de flores y festejos, podría esconder una verdad que pocos se atreven a ver? Mientras el mundo celebra con abrazos y regalos, es posible que estemos ignorando algo mucho más profundo. En Mateo 15:8, Jesús advirtió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta poderosa declaración nos invita a mirar más allá de las apariencias y examinar lo que realmente hay detrás de nuestras tradiciones. Hoy profundizaremos en el origen espiritual de esta fecha, revelando qué impulsa su celebración y qué peligros puede ocultar si no se comprende a la luz de la palabra. Demostraremos cómo discernir lo sagrado de lo superficial y por qué es vital volver el corazón a lo que verdaderamente honra a Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Para comprender la verdadera dimensión espiritual del 10 de mayo, es necesario hacer algo que el mundo rara vez hace: detenernos, mirar más allá de las apariencias y preguntarnos sinceramente de dónde proviene esta celebración. Porque lo cierto es que no todo lo que parece bueno lo es. No todo lo que se celebra con flores y canciones nace del corazón de Dios. Y muchas veces lo que se reviste de amor y gratitud puede ocultar una intención completamente distinta. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta advertencia sigue vigente hoy. No se trata solo de palabras bonitas o gestos externos, se trata del corazón. ¿Estamos realmente honrando lo que Dios honra? ¿O hemos sustituido la verdad por una costumbre sin raíz espiritual? El 10 de mayo se ha convertido, para millones de personas, en una especie de ritual anual inamovible. Se llena de flores, de mensajes empalagosos y de un sentimentalismo que inunda los hogares y las redes sociales. Pero muy pocos se preguntan si este día honra a Dios o simplemente satisface una necesidad cultural y emocional impuesta por la sociedad. Cuando analizamos su origen, descubrimos algo inquietante. Esta fecha no nació en los altares de la fe, ni en las páginas de las Escrituras, ni en la inspiración de profetas guiados por el Espíritu Santo. No. El Día de las Madres, tal como lo conocemos, fue gestado en contextos seculares, muchas veces influenciados por el interés político o económico, y luego adoptado por una sociedad que necesitaba momentos de unidad emocional para distraerse de su vacío espiritual. La historia moderna nos muestra cómo esta fecha, inicialmente propuesta como un acto de reconocimiento genuino, fue rápidamente absorbida por el mercado. En poco tiempo pasó de ser un gesto simbólico a convertirse en una maquinaria comercial que mueve miles de millones de pesos cada año. No es casualidad que el 10 de mayo sea uno de los días de mayor consumo en flores, regalos, restaurantes y mensajes publicitarios. Lo que parecía amor se convirtió en transacción. Lo que debería ser honra se transformó en conveniencia. Y ese es precisamente el problema. Cuando tomamos algo tan sagrado como el rol de una madre y lo reducimos a una fecha artificial, marcada por expectativas impuestas y emociones superficiales, estamos profanando algo que Dios diseñó con un propósito eterno. La Biblia no establece un día específico para honrar a las madres, pero sí deja claro desde el principio el valor inmenso de la maternidad dentro del plan divino. Desde Eva, la madre de todos los vivientes, hasta María, la madre de nuestro Señor, la Escritura nos revela que ser madre no es solo una función biológica, sino una vocación espiritual. El libro de Proverbios, capítulo 31, nos presenta a una mujer virtuosa que no solo atiende su casa, sino que teme al Señor y es alabada por ello. En ningún momento se nos dice que su valor depende de un solo día de reconocimiento. Su valor está en su carácter, en su fe, en su entrega diaria. El mundo, sin embargo, ha reemplazado esa honra continua por un aplauso anual y con ello ha reducido lo eterno a lo efímero. Cuando analizamos esto a la luz de Romanos 12:2, entendemos aún más el conflicto espiritual en el que vivimos. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable
y perfecta. Este versículo es clave para discernir si estamos siguiendo las costumbres del mundo o si estamos siendo guiados por el Espíritu. Celebrar el 10 de mayo sin preguntarnos cuál es la voluntad de Dios es en sí mismo una forma de conformarse al patrón del mundo. Nos adaptamos a sus emociones, a su ritmo, a su lenguaje, a su superficialidad. Pero no renovamos nuestra mente para entender si ese día realmente está alineado con lo que el cielo honra. Lo más grave no es solo la comercialización de esta fecha, es que al participar de ella sin discernimiento, corremos el riesgo de enseñar a las nuevas generaciones una versión distorsionada del verdadero honor. Se les enseña que basta con regalar algo bonito una vez al año para cumplir con su deber espiritual. Pero la Biblia es clara en cuanto al tipo de honra que Dios espera. Efesios 6, 2, 3 nos recuerda el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Este mandamiento no menciona flores, ni serenatas, ni fechas. Habla de una actitud del corazón que se expresa en obediencia, respeto y cuidado constante. Es un estilo de vida, no un evento anual. He conocido personas que, movidas por el impulso del 10 de mayo, hacen gestos impresionantes hacia sus madres, viajes, cenas costosas, palabras grandiosas, pero esas mismas personas ignoran, desprecian o desobedecen a sus madres durante el resto del año. No escuchan su consejo, no se preocupan por su bienestar espiritual, no oran con ellas, no las honran en la cotidianidad. Eso no es honra, es hipocresía disfrazada de afecto. Y es justo eso lo que Jesús criticaba en los fariseos, una religión de apariencias que no transformaba el corazón. En Marcos 7:6, Jesús citó a Isaías diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa palabra sigue siendo un espejo incómodo para nuestras celebraciones vacías. Ahora bien, no estamos diciendo que amar, celebrar o agradecer a nuestras madres esté mal. Todo lo contrario. La honra verdadera incluye gratitud, pero debe nacer del espíritu, no del marketing. Debe expresarse en verdad, no en apariencia. Y sobre todo, debe estar anclada en una comprensión bíblica del rol que Dios ha dado a la maternidad. Si no lo está, entonces estamos simplemente repitiendo tradiciones humanas sin sentido espiritual. Colosenses 2:8 advierte: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este versículo debería hacernos temblar. ¿Cuántas veces hemos sido arrastrados por una tradición solo porque todos lo hacen? En muchos hogares, la preparación para el 10 de mayo se vive con más intensidad que la preparación para la oración familiar o el estudio de la palabra. Se organizan eventos, se ensayan canciones, se invierte tiempo y dinero. Pero, ¿cuándo fue la última vez que esa misma madre fue honrada espiritualmente con una palabra profética, una intercesión profunda o una carta basada en las Escrituras que edifique su fe? Es tiempo de despertar. El enemigo ha sido muy astuto en disfrazar como amor lo que en realidad es distracción. Si logra que concentremos toda nuestra energía emocional en un día aislado, nos aparta del llamado diario a vivir conforme a la verdad. Los profetas del Antiguo Testamento eran insistentes con este tema. Una y otra vez, Dios les ordenaba denunciar las fiestas y celebraciones del pueblo cuando éstas no estaban alineadas con su palabra. En Isaías 1:13, el Señor declara: no me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso me resulta detestable. Luna nueva, día de reposo y convocación de asamblea, no puedo soportar iniquidad y asamblea solemne. Dios no estaba en contra de las fiestas per se, sino de las que se hacían sin obediencia, sin santidad, sin discernimiento espiritual. Lo que el pueblo consideraba una celebración, Dios lo llamaba abominación. ¿No estaremos cayendo en lo mismo cada vez que celebramos el 10 de mayo sin examinar su verdadero significado? La honra que agrada a Dios no tiene horario ni agenda. Nace de un corazón regenerado que ha sido tocado por su verdad.
Y es ese corazón el que puede transformar cualquier fecha, incluso una impuesta por el mundo, en una oportunidad para glorificar a Dios. Pero solo si hay entendimiento, solo si hay discernimiento, solo si hay verdad, porque la verdad es lo único que puede liberar. Como dijo Jesús en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad sobre el 10 de mayo no es cómoda, pero es necesaria. Y si queremos vivir como hijos del reino, debemos estar dispuestos a cuestionar todo lo que el mundo nos ofrece como bueno. En medio de todo este análisis, también debemos mirar con compasión. Hay millones de personas que participan del 10 de mayo con sinceridad, con amor genuino, pero sin conocimiento. No debemos condenarlas, debemos enseñarles, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Como lo dice Oseas 4:6, nuestra tarea no es señalar con juicio, sino con luz. No es destruir la fecha, sino redimirla. Y para redimir algo, primero debemos despojarlo de toda mentira. Es ahí donde empieza la transformación, no en lo exterior, sino en el corazón. Muchas madres han llorado en silencio durante este día, porque reciben un ramo de flores, pero no reciben obediencia. Reciben una comida especial, pero no reciben honra en los momentos difíciles. Se les celebra en público, pero se les ignora en privado. Dios ve todo eso, y su corazón también se duele, porque la maternidad fue creada por Él como una expresión de su amor, de su cuidado, de su ternura, pero también de su propósito eterno. Cuando el rol de madre se reduce a una imagen cultural sin contenido espiritual, estamos despreciando una de las vocaciones más sagradas del reino. Jesús nunca dedicó una fecha especial para celebrar a María, pero sí la honró en múltiples momentos con su respeto, su obediencia y su amor. En Juan 19:26-27, aún colgado en la cruz, Jesús se aseguró de que su madre no quedara desamparada. Le dijo al discípulo amado: «He ahí tu madre», y desde aquella hora, ese discípulo la recibió en su casa. Esa es la honra que agrada a Dios, una que cuida, que protege, que actúa con responsabilidad. No se trata de un evento, sino de una vida rendida al servicio de aquellos que nos dieron la vida. El desafío que tenemos como creyentes es claro. No podemos seguir repitiendo costumbres sin filtro espiritual. No podemos seguir celebrando lo que no entendemos. Y no podemos seguir honrando con la boca mientras el corazón está lejos. El 10 de mayo puede convertirse en una oportunidad para edificar, pero solo si lo hacemos con verdad. Porque la verdad no adorna las cosas, las transforma. La verdad no necesita aplausos, solo necesita un corazón dispuesto a recibirla. Tal vez hoy sea el momento para examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué celebramos esta fecha? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué honra estamos dando realmente? Tal vez sea el momento de poner todo esto delante de Dios y preguntarle: Señor, ¿esto te agrada? Porque si no le agrada a Él, entonces no importa cuántos globos colguemos o cuántas canciones cantemos, si no está alineado con su palabra, no tiene valor eterno. Y nuestra vida no fue diseñada para vivir de emociones pasajeras, sino para caminar en propósito. El verdadero propósito de la honra está en el corazón que conoce a Dios y vive para agradarlo cada día. Desde el comienzo de la revelación divina, Dios estableció principios que no cambian con las generaciones ni se diluyen con la cultura. Uno de esos principios fundamentales es el mandato de honrar a padre y madre. No se trata de una sugerencia cultural ni de una cortesía social. Es una orden directa de Dios, elevada por encima de cualquier tradición humana y respaldada por una promesa eterna. En Éxodo 20:12 se encuentra una de las piedras angulares del orden familiar y espiritual. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este mandato no incluye condiciones, ni limita su cumplimiento a una fecha específica del calendario. Es un estilo de vida que refleja reverencia hacia el orden establecido por Dios. La honra que la Escritura exige va mucho más allá de los gestos visibles o las palabras ocasionales. Es una postura del corazón que implica obediencia, atención, gratitud
cuidado y sujeción. No nace del deseo de cumplir con un deber social, sino de una comprensión profunda de la autoridad espiritual que Dios ha delegado en los padres, y especialmente en el contexto de la familia bajo su diseño. Jesús reafirmó la validez de este mandamiento en su ministerio terrenal, recordando en Mateo 15:4, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre morirá. Este recordatorio fue dado precisamente en medio de una confrontación con aquellos que anulaban la palabra mediante sus tradiciones. Lo que el mundo celebra en un día, Dios espera como una constante en el corazón de sus hijos. Una fecha como el 10 de mayo, si no es comprendida a la luz del mandato divino, puede convertirse en una forma superficial de cumplir con una expectativa sin llegar a obedecer realmente a Dios. La honra no se limita a la expresión de afecto ni se reduce a un regalo. Se manifiesta en la forma en que se escucha, se sirve, se protege, se acompaña y se valora espiritualmente a quien Dios ha puesto como madre. Es ahí donde se define si una vida está alineada con el propósito eterno o simplemente se ajusta a lo que el entorno demanda. En Proverbios 23:22 leemos: oye a tu padre, aquel que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejeciere. Esta palabra no da lugar a condiciones culturales. Se trata de un mandato que abarca todas las estaciones de la vida, desde la niñez hasta la vejez. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, reforzó este principio con un detalle que no debe pasarse por alto. En Efesios 6:1-3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No es solo un acto moralmente correcto, es justo y está vinculado directamente con el bienestar integral del creyente. Cuando se honra como Dios lo ha establecido, se activa una bendición que trasciende generaciones. Pero cuando se reemplaza esa honra constante con una celebración anual que no nace de convicción, se pierde la profundidad del diseño divino. La honra no se programa, se vive. No se enmarca en fechas, sino en actitudes. No se mide por lo que se da materialmente, sino por lo que se edifica espiritualmente. Honrar a una madre conforme a la palabra implica también confrontar su vida con amor si se ha desviado del camino. Implica orar por ella, velar por su alma, animarla en su fe, sostenerla en su debilidad y reconocer su valor con acciones cotidianas, visibles y secretas. La honra no es un evento, es una manifestación constante de obediencia al Creador. En Colosenses 3:20 se establece una instrucción que encierra esta verdad: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, no agrada a la sociedad, no agrada a las emociones, no agrada al calendario, agrada al Señor. Cuando se analiza cómo la cultura ha tergiversado este mandato, se evidencia una reducción alarmante del concepto de honra. La honra ha sido confundida con afecto circunstancial, con palabras agradables, con gestos pasajeros. Pero Dios no mira solo lo que se expresa externamente, Él escudriña el corazón. En 1 Samuel 16:7, el Señor dijo a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esto nos obliga a evaluar si nuestra expresión de honra es sincera o solo una forma de evitar la culpa o de encajar en un patrón social. La honra verdadera no puede fabricarse. Nace de la transformación interior que solo el Espíritu Santo puede producir. En el contexto del reino, todo mandato tiene un propósito eterno. Honrar a los padres no solo beneficia a quien lo hace, también establece un ejemplo que moldea la cultura espiritual de toda una casa. Los hijos que ven honra constante aprenderán a vivir en obediencia. Los nietos que observan respeto genuino hacia las generaciones mayores crecerán con el entendimiento de que las relaciones familiares no son transacciones emocionales, sino compromisos espirituales. Esta es una herencia que no se logra con flores o tarjetas,
sino con vidas rendidas y decisiones diarias que glorifican a Dios. Cuando se compara la práctica del 10 de mayo con la enseñanza bíblica, se revela un contraste claro. Mientras la palabra llama a una vida de honra constante, la tradición concentra todo en un solo día. Mientras Dios demanda obediencia continua, el sistema cultural ofrece recompensas por actos puntuales. Mientras el espíritu busca frutos duraderos, el entorno celebra los gestos momentáneos. Este contraste no debe ser ignorado por el creyente. Es una invitación a reformar la manera en que se entiende y se practica el honor en el contexto familiar. No se trata de condenar la celebración, sino de redirigir su significado. No se trata de rechazar el afecto, sino de profundizar en su propósito. La madre no es una figura decorativa del hogar, es una portadora de legado, una formadora de generaciones, una depositaria de enseñanza, una columna espiritual cuando camina en el temor del Señor. Por eso su honra no puede depender de un día. Debe ser sostenida por la comprensión del lugar que Dios le ha dado. En 2 Timoteo 1:5, Pablo hace mención de la fe no fingida que habitaba en la abuela Loida y en la madre Eunice, y cómo esa fe había llegado también a Timoteo. Este ejemplo muestra que la honra incluye reconocer el impacto espiritual que una madre temerosa de Dios puede tener sobre su descendencia. La honra también implica sostener en los momentos de dificultad, no solo cuando todo está bien, sino especialmente cuando hay necesidad, cuando hay debilidad, cuando se requiere apoyo. En Juan 19, 26, 27, incluso en su momento de agonía, Jesús no se olvidó de su madre. Desde la cruz le habló a ella y al discípulo amado, asegurándose de que ella no quedara desamparada. Esa imagen es un modelo de honra perfecta, no un acto decorativo, sino un cuidado práctico, tangible y compasivo. Así debe ser la honra que Dios espera, no una ceremonia, sino una entrega diaria. A lo largo de la historia bíblica, aquellos que honraron a sus padres según el diseño de Dios, recibieron favor, dirección, protección y propósito. José, a pesar de haber sido vendido y traicionado, nunca levantó su mano contra su padre. Lo honró aún desde Egipto, lo recibió con alegría y lo sepultó con dignidad. Esa honra fue parte de la bendición que se extendió sobre su casa y sobre sus generaciones. Honrar es obedecer, pero también es cuidar, sostener, valorar y edificar. Cuando se hace con fe, se activa una cadena de bendiciones que trasciende el tiempo. El error de limitar la honra a un solo día es más profundo de lo que parece. No solo debilita la relación con los padres, sino que también endurece el corazón hacia el mandato de Dios. Se acostumbra a vivir de emociones intensas pero efímeras, en lugar de una obediencia constante. Se crea un ritmo de vida que valora más el aplauso social que la aprobación del cielo. Se pierde de vista la recompensa que Dios ha preparado para quienes viven conforme a sus estatutos. Una madre que ha vivido con temor del Señor merece más que un aplauso anual. Merece un testimonio continuo de gratitud espiritual. Su vida debe ser afirmada con oración, con presencia, con respeto y con respaldo. La honra no es solo vertical entre padres e hijos. Es también un testimonio horizontal ante la sociedad, una señal visible de que el reino de Dios tiene un orden y una estructura que no se negocia con las emociones ni se adapta a las modas. Honrar a padre y madre no es un acto cultural, es una expresión de adoración. Es reconocer que Dios, en su soberanía, los eligió como canales de vida. Es entender que el diseño familiar no es una construcción humana, sino un reflejo de la autoridad divina. Es vivir con la certeza de que cuando se honra a los padres con integridad, se honra también al Padre Celestial que nos dio vida. Este entendimiento transforma todo, eleva la manera en que se vive la familia, moldea la forma en que se enfrentan los conflictos generacionales, sana las heridas que el tiempo haya causado y establece un fundamento sólido para las generaciones futuras. La honra, cuando es continua, se convierte en un legado que marca el destino. La honra, cuando es verdadera,
produce paz, fortaleza y dirección. Dios no está buscando emociones desordenadas ni homenajes pasajeros. Él busca obediencia. Busca corazones dispuestos a someterse a su verdad, aunque eso implique desaprender lo que el mundo ha enseñado. Vivir bajo este principio es rechazar la superficialidad de la cultura y abrazar la profundidad del reino. Es decidir cada día que se vivirá conforme al propósito eterno y no conforme al calendario de una sociedad que no conoce la verdad. Hay una clase de madre que no aparece en los comerciales ni en los escaparates florales del 10 de mayo. Su rostro no está impreso en tarjetas, ni su figura es aplaudida en los escenarios festivos. Ella no recibe reconocimientos públicos, pero el cielo la conoce. No se le entrega medallas, pero su nombre está grabado en el libro de la vida. Esta madre no siempre recibe regalos materiales, pero ha sido revestida con virtud. Mientras el mundo celebra una versión limitada y romántica de la maternidad, Dios observa en secreto a aquellas mujeres que han sido formadas según su corazón y que caminan en fidelidad, aunque sus pasos no sean celebrados por las multitudes. Esas son las madres que el cielo valora, y es tiempo de que la honra regrese al lugar correcto. La maternidad no fue inventada por la sociedad. No es una construcción cultural ni una función biológica accidental. Fue Dios quien la diseñó como una extensión de su amor, como un reflejo de su ternura, como una manifestación práctica de su gracia en el núcleo de la familia. Desde el principio, la maternidad fue concebida como una asignación sagrada, no como una función decorativa. Eva no fue llamada solo para procrear, sino para ser madre de todos los vivientes. Su rol no fue circunstancial, fue profético. El enemigo entendió esto desde el inicio y por eso atacó el diseño desde el Génesis, sabiendo que si distorsionaba la identidad de la mujer, podría desestabilizar generaciones enteras. Una madre, según el corazón de Dios, no se define por su capacidad de dar vida física, sino por su disposición de gestar en lo espiritual. Ella edifica, corrige, consuela, exhorta, enseña y guía. Ella entiende que su tarea no se agota en la cuna ni se limita al sustento diario. Su maternidad no se detiene cuando sus hijos crecen, porque no fue fundada en lo emocional, sino en lo eterno. En Proverbios 31, 26, 28 se revela su naturaleza. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Esa madre no vive esperando un día de celebración, porque su galardón no está en manos humanas. Su recompensa es eterna. El mundo ha promovido un modelo de maternidad centrado en el sacrificio silencioso, en la abnegación como virtud absoluta, pero ha omitido el componente espiritual más poderoso, la autoridad que Dios ha depositado en una madre temerosa del Señor. Ella no solo cuida, ella intercede, no solo acompaña, ella cubre, no solo sufre por sus hijos, ella lucha por sus destinos en oración. Mientras la cultura la reduce a un ícono emocional, el cielo la reconoce como una columna que sostiene familias y como una enviada con una misión que no termina con los años. Dios no valora a las madres por su eficiencia doméstica ni por su capacidad para cumplir con todas las tareas visibles. Lo que Él busca es un corazón consagrado, una fe firme, una boca llena de verdad y una vida guiada por la palabra. Una madre según el corazón de Dios no siempre es comprendida, ni siempre es aplaudida. A veces es incluso rechazada por aquellos a quienes más ama, pero eso no define su llamado. Su identidad no depende de la aprobación de los demás, sino de la fidelidad a su asignación. El cielo no evalúa por resultados visibles, sino por obediencia continua. En Gálatas 6:9 se nos recuerda: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa promesa sostiene a muchas madres que caminan sembrando en llanto, pero que serán testigos de cosechas eternas. Hay mujeres que han entendido que ser madre es más que un título. Es un altar que se edifica día a día. No se trata solo de traer hijos al mundo,
sino de traer propósito a la vida de esos hijos. No se limita a alimentar el cuerpo, sino a nutrir el espíritu. Esas madres no esperan aplausos, esperan instrucciones de lo alto. No viven de emociones pasajeras, caminan por fe, no buscan validación, buscan obediencia. Su deleite no está en los halagos, sino en la presencia de Dios. Y esa actitud, invisible a los ojos del mundo, es reconocida por el cielo. En Mateo 6:6, Jesús enseña: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta promesa abarca también a las madres que oran en lo oculto, que interceden en silencio y que sostienen su hogar desde lo invisible. Cuando el sistema celebra el 10 de mayo, rara vez menciona estas verdades. Se enfoca en la figura idealizada de la madre que todo lo puede, que todo lo da, que nunca se cansa. Pero no se detiene a reconocer el peso espiritual que lleva una mujer cuando se alinea con el diseño divino. Una madre conforme al corazón de Dios puede discernir el ataque del enemigo, puede percibir los tiempos, puede levantar vallado por su casa y puede ejercer autoridad espiritual sobre sus hijos. Esto no se enseña en las campañas publicitarias, ni se predica en los programas festivos, porque este tipo de maternidad no vende, no entretiene y no produce aplausos, pero es la única que transforma. En el Antiguo Testamento se puede observar cómo muchas mujeres que caminaron en el temor del Señor fueron determinantes para el cumplimiento de su voluntad. Ana, madre del profeta Samuel, no solo pidió un hijo, lo consagró desde antes de tenerlo. Su oración no fue movida por un deseo egoísta, sino por un anhelo espiritual. En 1 Samuel 1:11 ella dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Su maternidad fue profética, no instintiva. Fue planeada en oración, no impulsada por cultura. Fue sostenida en fe, no en emociones. Dios sigue buscando ese tipo de madres, mujeres que estén dispuestas a formar generaciones para su gloria, que no se conformen con tener hijos exitosos según el mundo, sino que anhelen hijos obedientes según el reino. Que no midan el fruto de su maternidad por logros humanos, sino por la obediencia a la voz de Dios. Que no se dejen seducir por los modelos sociales, sino que abracen el diseño del cielo. La verdadera honra no es dar lo que el mundo exige, sino vivir conforme a lo que Dios espera. El problema es que la sociedad ha domesticado la maternidad, la ha reducido a frases cursis, a imágenes idealizadas y a un sistema de gratificaciones que ignora lo espiritual. La figura de la madre ha sido moldeada por medios, novelas, películas y estereotipos, y se ha alejado peligrosamente del diseño original. Una mujer que se atreve a ejercer autoridad espiritual en su casa, muchas veces es vista como radical, pero esa radicalidad es precisamente lo que preserva el orden del reino. Cuando una madre se levanta a interceder, está estableciendo gobierno. Cuando instruye a sus hijos en la palabra, está edificando fundamentos. Cuando corrige con amor y firmeza, está reflejando el carácter de Dios. La maternidad bíblica es contracultural. No busca agradar a los hombres, busca formar a los hijos conforme al carácter de Cristo. En Deuteronomio 6:7, el Señor instruye a su pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esta es la esencia de la maternidad que agrada a Dios. Una enseñanza constante, una transmisión diaria de la verdad, una vida que modela, forma y fortalece. No hay sustituto para esto. No hay flor ni celebración que pueda reemplazar la influencia espiritual de una madre alineada con el propósito divino. La razón por la que el mundo no celebra este tipo de maternidad es porque no la entiende. No puede comprender el valor de una mujer que ora en silencio, que intercede cuando todos duermen, que ayuna por la vida de sus hijos, que confronta el pecado con gracia,
y que camina con autoridad sin necesitar escenario. Pero aunque el mundo no la reconozca, el cielo la honra, porque ella es parte del plan eterno. Ella no solo es madre de sangre, es madre en espíritu. Ella gesta profecías, protege destinos, edifica generaciones y refleja el corazón del Padre. El 10 de mayo pasará, las flores se marchitarán, los mensajes serán olvidados, pero la semilla que una madre planta en obediencia jamás será arrancada. La voz de una madre que instruye en la palabra será recordada aún cuando ella ya no esté. La oración de una madre fiel resonará en los cielos más allá de su tiempo. Esa es la maternidad que permanece. La que no depende de celebraciones, sino de convicción. La que no necesita escenarios, porque su altar está encendido en lo íntimo. Esa es la madre que el cielo aplaude, aunque la tierra calle. Cada año, al llegar el 10 de mayo, las calles se llenan de anuncios, las vitrinas se transforman en altares de consumo y los mensajes publicitarios proclaman una supuesta forma de amar, regalar. Se ha promovido la idea de que el amor se demuestra con flores costosas, con cenas en restaurantes saturados, con obsequios envueltos en papel brillante y palabras que rara vez se repiten fuera de esa fecha. Se ha establecido un modelo donde el afecto se mide por la cantidad de dinero invertido y donde el cumplimiento emocional se convierte en una transacción aceptada. Sin embargo, este modelo no tiene respaldo en las Escrituras. El amor verdadero, el honor sincero y la gratitud genuina no pueden comprarse ni venderse. Lo que para el mundo es celebración, para el cielo puede ser ruido vacío si el corazón no está alineado con la voluntad de Dios. En Isaías 1:13, el Señor habla con firmeza al pueblo de Israel, señalando el error de las ofrendas externas sin respaldo espiritual. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso me resulta detestable. Luna nueva, día de reposo y convocación de asamblea. No puedo soportar iniquidad y asamblea solemne. Estas palabras no fueron dirigidas a paganos, sino a quienes practicaban formas externas de reverencia sin una transformación interna. Esa misma advertencia se hace necesaria hoy, cuando una sociedad entera se moviliza para rendir homenaje a las madres mediante expresiones superficiales, mientras ignora el llamado divino a una honra constante, verdadera y espiritual. El problema no es el regalo en sí, el problema es el corazón que lo entrega. Un obsequio puede ser una expresión de amor si nace de un espíritu obediente, pero también puede ser un disfraz cuando busca reemplazar lo que realmente se ha perdido. La conexión espiritual, la obediencia continua, la honra silenciosa que se vive cada día sin necesidad de escenario. El sistema comercial ha logrado imponer una fórmula donde el afecto se mercantiliza y el cumplimiento familiar se convierte en un acto mecánico. Esto no solo empobrece la experiencia espiritual, sino que tergiversa el propósito mismo de la honra que Dios demanda. La palabra nos llama a examinar los motivos del corazón. En Proverbios 16:12 nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. A los ojos de la cultura, llenar una casa de regalos y enviar mensajes conmovedores puede parecer suficiente, pero el Señor no evalúa lo externo. Él pesa los pensamientos, las intenciones, los compromisos ocultos. Mientras muchos se esfuerzan por dar algo material el 10 de mayo, descuidan por completo la honra espiritual, que no requiere una fecha ni una inversión económica, sino una vida rendida en verdad y fidelidad. El comercio ha sustituido el honor con objetos. Ha enseñado que dar es amar, pero ha omitido que sin verdad el dar se convierte en simulacro. En 1 Corintios 13:3, el apóstol Pablo lo expresa con claridad: y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Esta verdad es contundente. El acto externo, incluso el más generoso, pierde todo valor si no está acompañado de una motivación que nazca del amor verdadero, que es obediencia, entrega diaria, servicio silencioso y reverencia al diseño de Dios.
Las campañas del mundo se han especializado en distorsionar el afecto. A través de imágenes conmovedoras, promueven un afecto programado que despierta por temporada. Pero el amor no es estacional. No se activa en mayo ni se apaga el resto del año. El amor es constante, perseverante, sacrificial. Y si no es así, no es amor conforme al reino. En Romanos 12:9 leemos: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Este mandato no deja espacio para expresiones vacías. Llama a una autenticidad que no depende del calendario ni de la cultura. Lo que el mundo presenta como afecto muchas veces es solo costumbre. Y la costumbre, cuando no está fundada en la verdad, se convierte en error. Cuando los regalos reemplazan la gratitud, se desnaturaliza el propósito del honor. El corazón se vuelve cómodo, satisfecho con el acto visible, pero indiferente al llamado divino. Es fácil comprar un presente. Es más difícil corregir una actitud. Es cómodo compartir una comida, pero más desafiante sostener la honra cuando no hay reconocimiento. Dios no está buscando gestos vacíos. Él busca corazones obedientes. En Miqueas 6:6-8, el profeta expresa una poderosa confrontación. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el fundamento de la honra verdadera, no un día de regalos, sino una vida de obediencia. El comercio ha domesticado la maternidad y la ha hecho objeto de consumo. El afecto se mide por los montos, no por la entrega interior. El agradecimiento se vuelve espectáculo. Y la honra, que es sagrada, se convierte en parte de una maquinaria que lucra con los sentimientos. En Mateo 21:12-13, Jesús entra en el templo y encuentra un mercado donde debería haber adoración. Voltea las mesas de los cambistas y declara: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esta escena es una denuncia contra toda forma de comercialización de lo sagrado. Y esa denuncia sigue viva cuando observamos cómo lo que Dios diseñó como honra se ha convertido en una oportunidad de consumo. La verdadera gratitud no necesita envoltorio, no requiere promoción, nace del reconocimiento profundo de quién es el otro y de lo que Dios ha hecho a través de él. Honrar a una madre no es llenarla de objetos, sino afirmar con nuestra vida el impacto de su entrega. Es vivir de tal manera que ella sea fortalecida espiritualmente, edificada en su fe y reconocida como una sierva de Dios. Es abrazar la palabra que ella enseñó, seguir los caminos en los que instruyó, caminar con la integridad que ella modeló. Eso es honra, y no puede comprarse. En Proverbios 1:8-9 se afirma: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esta enseñanza no requiere celebración, requiere obediencia. Cuando el 10 de mayo se convierte en el único día en que se expresa afecto, se ha traicionado el propósito de la maternidad, porque el honor, cuando es real, no se programa, se manifiesta cada día. Se traduce en actitudes, en palabras, en gestos de verdad, en presencia constante. No necesita intermediarios comerciales, no necesita promociones, necesita compromiso. Y ese compromiso es precisamente lo que el mundo ha tratado de sustituir. Ha vendido una experiencia vacía como si fuera completa. Ha sustituido el altar por una vitrina. El corazón del creyente debe discernir esto. Debe examinar con cuidado si su forma de honrar está alineada con el diseño del cielo o con las costumbres del mundo. Debe preguntarse si sus actos nacen de la convicción o de la costumbre. Debe decidir si vivirá conforme al Espíritu o conforme al calendario. Porque Dios no está buscando fechas especiales, está buscando vidas consagradas. En Juan 4:23-24 Jesús declara: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta adoración no se limita al culto, incluye cada expresión de nuestra vida, incluye cómo honramos, cómo agradecemos, cómo vivimos. El día del juicio no se pesarán los regalos, se pesará el corazón. No se evaluarán las flores, sino la fidelidad. No se contarán las cenas, sino los actos de obediencia. Porque lo que impacta al cielo no es lo que se publica, sino lo que se vive en lo secreto. El honor que agrada a Dios es el que no busca recompensa, el que no necesita aplausos, el que no depende de promociones. Es el que se ofrece en humildad, en verdad, en coherencia. La cultura ha creado un sistema donde el afecto se programa, se espera y se mide. Pero el reino llama a una revolución de espíritu, a una honra que desafía el ritmo del mundo, a una gratitud que no necesita ocasión para manifestarse, a una fe que se traduce en respeto, en obediencia, en apoyo constante. Esta es la honra que transforma, que edifica, que da vida. Esta es la honra que Dios recibe. No todo lo que fue mal usado está destinado a ser desechado. En las manos de Dios, aquello que fue deformado puede ser redirigido, restaurado y transformado en una herramienta de propósito eterno. Esa es la esencia de la redención: rescatar lo que se perdió, purificar lo que fue contaminado y devolverle el sentido que originalmente tenía en la mente del Creador. El 10 de mayo, tal como se celebra en la cultura contemporánea, ha sido vaciado de contenido espiritual, ha sido colonizado por el comercio, por el sentimentalismo superficial, por la costumbre sin discernimiento. Pero si hay algo que la palabra enseña con claridad, es que Dios tiene el poder de recuperar y consagrar aquello que el mundo contaminó. Lo que fue instrumento de rutina puede convertirse en altar de transformación si hay corazones dispuestos a rendirse a la verdad. La Escritura está llena de momentos donde el Señor toma fechas, lugares o símbolos y los llena de un nuevo significado. No se limita a destruir lo que fue usado incorrectamente, sino que lo redime con fuego, con verdad y con propósito. En Éxodo 12, el pueblo de Israel recibe instrucciones precisas para marcar la Pascua, una celebración que no nació como una costumbre humana, sino como una orden divina. Lo que comenzó como una señal de juicio sobre Egipto se convirtió en un memorial eterno del poder redentor de Dios. Este principio sigue vigente. Lo que hoy parece una simple tradición social puede ser transformado en un acto espiritual si se somete a la autoridad de la palabra. El problema no es el día, sino el uso que se le da. Y ahí es donde entra el llamado a redimir. Transformar el 10 de mayo en una celebración con propósito eterno no significa eliminarlo, ignorarlo o rechazarlo. Significa llenarlo de sentido bíblico, de dirección espiritual, de verdad revelada. Significa enseñar que honrar a una madre no se trata de seguir un calendario, sino de vivir un principio. Que el acto de agradecer no depende de campañas comerciales, sino de una conciencia continua de lo que Dios ha hecho a través de ella. Significa devolverle el peso de eternidad a algo que ha sido reducido a lo pasajero. En Colosenses 3:17 se establece un principio que puede guiar esta transformación. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando se celebra en el nombre del Señor, todo cobra nuevo sentido. La honra se vuelve adoración, el afecto se convierte en intercesión y el tiempo compartido se transforma en edificación mutua. Este llamado a redimir no es una sugerencia para los más espirituales. Es una responsabilidad para todos los que han entendido el reino. Porque si el pueblo de Dios no establece la diferencia, entonces el mundo seguirá imponiendo sus patrones. Si no se eleva una voz profética que marque la distinción entre la costumbre vacía y el acto consagrado, entonces se perpetuará la confusión. En Romanos 12:2 se ordena con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Transformar implica acción, implica resistencia, implica valentía espiritual para nadar contra la corriente y decidir vivir bajo un estándar celestial. Redimir el 10 de mayo comienza por reconocer que la honra no necesita adornos, necesita profundidad, que no basta con actos visibles si no hay una renovación del pensamiento, que las palabras bonitas pierden valor si no están respaldadas por una vida de obediencia, pero también implica ser intencionales en hacer de ese día una oportunidad para edificar, para restaurar relaciones rotas, para afirmar verdades eternas, para sembrar honra verdadera en los corazones. Es posible reunir a la familia y en lugar de repetir las frases de siempre, proclamar bendición sobre la madre, orar por ella, declarar palabra de vida y alinear el momento con la voluntad de Dios. Es posible cambiar el centro de la celebración, desplazando el protagonismo del consumo hacia la comunión, del espectáculo hacia la presencia, del entretenimiento hacia la edificación. Hay una necesidad urgente de que las generaciones más jóvenes comprendan lo que significa verdaderamente honrar, no desde una lógica superficial, sino desde una comprensión espiritual. Y eso solo puede enseñarse si los hogares comienzan a vivirlo con convicción. Si el 10 de mayo deja de ser una jornada de cumplimiento y se convierte en un altar familiar donde se reconoce el diseño divino, entonces se estará sembrando eternidad. En Deuteronomio 11, 18 y 19, el Señor manda a su pueblo: grabad estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este es el modelo de formación espiritual que trasciende cualquier fecha. No se trata de un momento emotivo, sino de una construcción constante de verdad. El día que la cultura ha escogido para celebrar a las madres puede ser un arma de doble filo. Puede reforzar una visión distorsionada o puede ser usado como una plataforma para impartir propósito eterno. Todo depende de quién lo dirija. Si se permite que el sistema comercial marque el contenido del día, entonces el alma familiar se vaciará. Pero si se toma la iniciativa espiritual de redirigir ese tiempo hacia el reino, entonces se activará un cambio de atmósfera. Los momentos no son neutros, o se alinean con el propósito de Dios o se convierten en oportunidades perdidas. Por eso la urgencia de tomar decisiones que trasciendan el molde establecido. Jesús no fue indiferente a las fechas ni a los símbolos, pero siempre los redirigió hacia el reino. Cuando se le preguntó por los días de ayuno o las costumbres religiosas, siempre respondió revelando un principio mayor. No condenó por condenar, pero tampoco permitió que las formas vacías gobernaran la fe. En Marcos 2:27 declaró: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día. Este principio se puede aplicar al tema que nos ocupa. El 10 de mayo, si se queda en manos del sistema, gobernará las emociones sin edificar el espíritu. Pero si se coloca en manos de Dios, puede convertirse en un día donde se revela el corazón del Padre en medio de la familia. La honra redimida no se trata solo de lo que se hace hacia la madre, sino también de lo que se enseña a través de ella. Cuando una familia toma el 10 de mayo para meditar en las Escrituras, para reconocer lo que Dios ha hecho a través de la maternidad, para restaurar relaciones dañadas, para sanar heridas emocionales o espirituales, entonces se abre una puerta a la presencia de Dios. Y donde está su presencia hay propósito. El Señor no está buscando formas vacías, está buscando espacios dispuestos, lugares donde su verdad pueda habitar, donde su diseño pueda restaurarse, donde su nombre pueda ser exaltado. No se necesita un acto público para redimir una fecha. Se necesita una decisión espiritual, un cambio de enfoque, una voluntad rendida. Porque cuando hay intención del corazón, Dios toma lo poco y lo multiplica. Cuando se consagra un momento, el cielo lo llena de su gloria. Cuando se honra con sinceridad, el Espíritu respalda con bendición. El poder de transformar esta fecha no está en la estructura externa, sino en la disposición interna. En 1 Samuel 2:30, el Señor establece una verdad contundente: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Honrar a Dios implica también honrar lo que Él ha establecido. Y la maternidad vivida conforme a su diseño es digna de esa honra. Redimir el 10 de mayo no es renunciar a la celebración, es rescatar su esencia, es dejar de seguir las formas impuestas para comenzar a caminar en los principios revelados, es mirar más allá de la emoción y ver el propósito. Es enseñar a los hijos que el amor no se mide por los regalos, sino por la obediencia. Es afirmar a la madre no como un ícono decorativo, sino como una columna espiritual. Es declarar que cada expresión de honra será para edificar, no para impresionar, para levantar, no para entretener, para glorificar al Padre, no para satisfacer la cultura. Esa transformación comienza en lo secreto, en la intención del corazón, en la oración previa, en la búsqueda sincera, en la preparación espiritual, en el compromiso de dejar que el Espíritu Santo guíe cada decisión. Cuando se honra desde ese lugar no hay vacío, no hay presión, no hay apariencia, solo verdad, solo edificación, solo propósito eterno. Entonces el día deja de ser una rutina y se convierte en un acto profético. Deja de ser una obligación social y se transforma en un altar de gratitud. Deja de ser un mandato externo y se vuelve una celebración viva del diseño divino. Hay momentos en la vida en los que Dios nos permite abrir los ojos, no solo para ver lo que está mal, sino para despertar a lo que nunca habíamos considerado. El 10 de mayo, con todo su esplendor cultural, puede parecer inofensivo a primera vista, pero cuando el Espíritu Santo nos confronta con la verdad, no lo hace para destruir tradiciones sin razón, sino para restaurar el lugar que solo Él debe ocupar. Lo que está en juego no es una fecha en el calendario. Lo que está en juego es el enfoque del corazón, la obediencia del alma y la sensibilidad de nuestro espíritu para discernir entre lo que agrada al cielo y lo que simplemente entretiene a la carne. Porque al final, el verdadero problema no está en el día, sino en lo que ese día revela de nuestra relación con Dios. La cultura ha perfeccionado el arte de hacernos creer que todo lo que emociona es bueno, que todo lo que une por un momento es digno de celebración, que todo lo que parece amor no necesita filtro espiritual. Pero el reino no se mueve por apariencia, se mueve por verdad. Y es esa verdad la que nos confronta con la realidad de que hemos aprendido a vivir de expresiones momentáneas, pero no de convicciones eternas. Se nos ha enseñado a celebrar en público lo que no practicamos en secreto. Se nos ha entrenado a demostrar afecto con las manos, pero no a rendir honra con la vida. Y en ese desequilibrio es donde el enemigo siembra confusión, normaliza lo superficial y adormece lo esencial. Lo que este análisis nos muestra no es solo un diagnóstico cultural, sino una oportunidad espiritual. No estamos simplemente desmontando una celebración, estamos desenterrando el terreno para que en su lugar crezca algo más profundo, más genuino y más eterno. Porque toda vez que Dios expone un error, también prepara un camino para redimirlo. Y esa redención no comienza en las estructuras visibles, sino en lo más íntimo, en el pensamiento que decidimos aceptar, en la intención que permitimos crecer, en la forma en que nos alineamos con el reino en lo cotidiano. No hay transformación real sin un cambio profundo de mentalidad. No hay honra verdadera sin una renuncia previa a lo que nos mantenía cómodos. Dios está llamando a una generación que se atreva a vivir sin depender de los dictados del mundo. Una generación que se levante a interrumpir el ciclo de rutinas vacías y a restaurar los principios del reino desde sus hogares. No para pelear con la sociedad, sino para establecer un estándar diferente. Porque la transformación más poderosa no es la que se impone, sino la que se manifiesta con autoridad y testimonio. Es fácil repetir lo que todos hacen. Lo difícil y también lo glorioso es caminar bajo la guía del Espíritu cuando nadie más quiere cuestionar nada. Pero la honra no puede ser un eco sin dirección. Debe ser una respuesta a lo que el cielo afirma. Y eso solo puede brotar de una vida que ha sido moldeada por la palabra, no por la costumbre. En un tiempo donde la cultura se apodera de los afectos y los redirige a lo superficial,
el mayor acto de valentía espiritual es volver a la raíz, volver a lo esencial, volver al diseño. No para reconstruir lo que el mundo quiso levantar, sino para edificar algo nuevo, eterno, duradero. Honrar a quien Dios honra, celebrar lo que Dios celebra, elevar el estándar de vida a lo que la Escritura llama verdadero culto racional. No como acto emocional, sino como resultado de haber sido transformados desde lo profundo. Lo que se nos ofrece es una alternativa, una manera de vivir distinta, una vida donde cada acción tenga propósito, cada fecha tenga sentido, cada celebración esté impregnada de presencia, no de apariencia. No se trata de volvernos extraños ante los ojos de los demás, sino de ser coherentes ante los ojos de Dios. No se trata de destruir lo que otros aprecian, sino de revelar un camino más alto. Porque cuando se camina con la luz del Espíritu, incluso lo que parecía trivial se vuelve sagrado. Incluso lo que parecía costumbre puede ser redimido en altar. Incluso un día como el 10 de mayo puede dejar de ser un ritual y convertirse en una puerta abierta a la gloria de Dios en medio de la familia. Por eso esta conclusión no es un cierre, es un envío, es una invitación a tomar la decisión de no volver a mirar esta fecha con los mismos ojos, de permitir que el Espíritu de Dios nos reeduque en lo profundo, de soltar los guiones que la sociedad nos ha dado y abrazar las Escrituras como nuestro manual de celebración, honra y propósito. Porque si algo hemos aprendido es que no todo lo que se aplaude es justo, no todo lo que se siente bien es correcto, y no todo lo que emociona al alma agrada al espíritu. Solo aquello que nace del diseño eterno produce fruto que permanece. Dios no busca actos imponentes, busca corazones rendidos. No espera perfección externa, sino entrega total. Y si hoy estamos dispuestos a examinar incluso nuestras celebraciones, es porque algo dentro de nosotros anhela alinearse por completo con su voluntad. No queremos dejar áreas sin consagrar. No queremos que ni una sola parte de nuestras vidas se rija por el mundo cuando podemos vivir plenamente bajo el reino. No queremos dar lo que el sistema espera, si podemos ofrecer lo que el cielo recibe. Esta es la hora de decidir si seguiremos repitiendo lo que aprendimos por costumbre o si viviremos cada momento como un reflejo de la verdad. Esta es la oportunidad de convertir fechas comunes en encuentros con lo eterno. Esta es la temporada en la que Dios está despertando a su pueblo para no conformarse con lo tradicional, sino para establecer lo transformador. Y eso empieza aquí, en el corazón que se rinde, en la mente que decide pensar diferente, en la familia que deja de actuar por presión y empieza a vivir por convicción. El llamado no es a ser diferentes por rebeldía, es a ser fieles por obediencia, es a honrar como el cielo honra, es a amar como Dios ama, es a celebrar desde la verdad, no desde la expectativa. Porque allí, y solo allí, es donde se produce el verdadero fruto. Un fruto que no se marchita con las flores del día siguiente. Un fruto que permanece para vida eterna. Un fruto que da testimonio de que la verdad no es una teoría, sino una manera de vivir. ¿Estás dispuesto a caminar de una forma distinta? ¿Estás listo para que incluso tus celebraciones reflejen la gloria de Dios? ¿Estás preparado para soltar lo que parecía normal y abrazar lo que es santo? Entonces no esperes otra fecha. Hoy es el momento. Esta es la hora. Este es el día para declarar que toda área de tu vida, incluso la que parecía más inofensiva, también pertenece al Rey. Porque el verdadero honor no se reduce a una fecha, se extiende a toda una vida, y esa vida, cuando está consagrada, se convierte en una celebración continua de la fidelidad de Dios,